Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo un video sobre derivadas de funciones trigonométricas en sí del seno y del coseno. Y también les traigo una gráfica o cómo graficar una función trigonométrica, ¿vale? Sé que no está muy bonito, pero es que lo hice en el computador, pretendiendo grabar en el computador, pero eh, me di cuenta de que no tenía la herramienta del puntero, entonces mejor no. Lo pasé al iPad. Pero está todo hecho en computador, por eso está así de feo. No está hecho con lapicito. Bueno, veamos las derivadas del seno y del coseno. Pues hay que deducirlas. Como dice acá. Deduzcamos primero para la función seno cómo va a ser su derivada. Entonces, sabemos que por definición la derivada de f va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre x más h menos x, ¿cierto? O sea que en realidad lo que esto es una pendiente y1 menos y0 sobre x1 menos x0, ¿cierto? Pero aquí mi x1 es x más h y mi x0 es x. Entonces estos se restan, se va con este y me queda solo la h. Que es justamente lo que tengo acá, po. Entonces, ¿qué me está diciendo? El límite, la definición me está diciendo evalúe la función en x más h. Entonces yo evalúo la función en x más h. Seno de x más h menos el seno de x sobre h. Bien, y nosotros vimos que el seno de un ángulo, seno de alfa más beta, es igual a coseno de alfa, seno de beta, más coseno de beta, seno de alfa, ¿cierto? Nosotros lo vimos en la ayudantía anterior. Por lo tanto, fíjense cómo me queda esta parte. Este término de acá me va a quedar acá. Acá, ¿cierto? Y el menos seno lo mantengo de acá, ¿cierto? Entonces, ¿ahora qué hago? Factorizo los cosenos de h, que tengo, o sea, perdón, factorizo en seno de x. Factorizo este seno de x con este seno de x. Y me va a quedar que me va a quedar seno de x por coseno de h menos 1, ¿cierto? Más el término que me quedó libre, o sea, este de acá. Entonces ahora yo puedo separar este límite en dos límites distintos, ¿cierto? Donde aquí me va a aparecer este límite notable y este otro límite notable, donde me dice que el límite de 1 menos coseno de x sobre x va a ser igual a 0. Entonces fíjense. Bueno, acá no tengo un 1 menos, pero lo que tengo es, si yo paso este menos para afuera, si yo factorizo por menos, me va a quedar 1 menos coseno de h sobre h, que es justamente lo que estoy buscando. O sea que este lo tengo acá. Entonces, ¿qué me está diciendo este límite? Me está diciendo que todo esto es 0. Entonces me va a quedar 0 por el seno de x, va a ser 0. Entonces todo este término es 0. Por otro lado, acá tengo el seno de h sobre h, que responde a este límite de acá. ¿Y este límite cuánto es? Es 1. Por lo tanto me va a quedar solo el coseno. Lo que me está diciendo es que la derivada del seno va a ser coseno, que es lo que tengo acá abajo. Entonces acá tengo, si f de x es igual al seno de x, entonces f' de x va a ser igual al coseno de x. Bien, entonces ya lo tenemos demostrado. Entonces lo podemos ocupar. Para la derivada del coseno sigue más o menos la misma regla. Así que aquí les dejo a ustedes de tarea que lo vean. No es tanto. Si se dan cuenta salió en 3 pasos sabiendo lo anterior. Así que eso, échenle una miradita. Y eso. No se los quiero explicar para que ustedes vean bien cómo funcionan estos límites. Que estos límites son la técnica. Y luego, finalmente, bueno, y lo que hay que saber eso sí es que la derivada del coseno de x, perdón, coseno de x derivado es igual a menos seno de x. Bien, o sea, la del seno va a coseno y la del coseno va a menos seno. Bien, eso es lo que tenemos que saber hasta ahora. Entonces luego nos dice que grafiquemos f de x cuando f de x es igual a 1 menos seno de x por coseno de x cuando x está entre 0 y 2pi. Bien. Entonces, para graficar, ¿qué tenemos que hacer?
calcular el dominio, los ceros, los signos, los intervalos de monotonía, los intervalos de, ¿cómo se llama? De concavidad, ¿cierto? Tenemos esas 5 cosas que hacer y aparte del recorrido. Pero el recorrido en estos casos sabemos que es acotado porque son funciones trigonométricas y las funciones trigonométricas, seno y coseno, en este caso, son acotadas entre menos 1 y 1. Bien, entonces nosotros sabemos que nuestras funciones no van a... Estas funciones al menos no van a ocupar todos los reales, ¿bien? Solamente van a estar entre, no sé, entre algún intervalo, ¿cómo se llama? Entre algún intervalo acotado. Esto es solamente porque no tienen nada abajo, suponte no están siendo divididas por nada ni nada. Es una función lineal, si se dan cuenta. Bien, bueno, lineal entre comillas. Es una función que no tiene denominador. Tampoco es una raíz, tampoco es un logaritmo, tampoco es una exponencial, ¿cierto? Es una función, una multiplicación de funciones, ¿cierto? Ya, entonces veamos. Para el dominio, como había dicho antes, esto no está siendo dividido, no es una raíz, no es un logaritmo, no hay restricciones. Entonces, el dominio va a ser justamente el que nos da el enunciado, 0 y 2pi. Ahora los ceros. Yo necesito calcular los ceros para analizar los signos de mi función. Entonces, ¿qué digo? Mi función va a ser igual a 0 cuando 1 menos seno de x por coseno de x sea igual a 0, ¿cierto? Entonces esto me da dos casos. O todo esto de acá es 0 o el coseno de x es 0. Entonces, fíjense, en el caso 1 voy a agarrar solamente esta parte y la voy a analizar. Y digo, 1 menos seno de x es igual a 0, por lo tanto 1 es igual al seno de x. Y cuando el seno de x es igual a 1, entre 0 y 2pi, que es el dominio que tengo que usar, entre 0 y 2pi, la función seno va a ser 1 acá. Fíjense, en este punto es 1 y ya no vuelve a ser 1 nunca más. Entonces solamente es 1 en pi medios. Ahora para el caso 2, tengo que el coseno de x tiene que ser igual a 0. Pero ¿cuántas veces ocurre eso entre 0 y 2pi? Entonces aquí yo reviso la gráfica del coseno, y me doy cuenta de que aquí es 0 en pi medios y voy y vuelvo y aquí de nuevo 0 en 3 medios pi o en 3 pi medios, como ustedes quieran decirle. Pero fíjense, pi medios del coseno y pi medios en el seno, por lo tanto tengo un punto en común. Esto quiere decir que tengo 3 puntos que hacen 0, pero en realidad 2 de ellos son iguales, pues entonces en realidad tengo solamente 2, que van a ser estos de acá. Bien, ahora necesito analizar los signos. Entonces aquí una tablita de toda la vida, selecciono números que estén antes, entre medio y después de los puntos que me interesan, en este caso los ceros, y analizo cómo se comporta. Y me doy cuenta de que la función va a ser positiva entre 0 y pi medio, negativa entre pi medio y 3 pi medio, y positiva nuevamente entre pi medios, entre 3 pi medios y 2 pi, que es lo que tengo anotado acá. Entonces ya una vez encontrado los intervalos de... los signos, perdón, de la función, voy a analizar los intervalos de monotonía. Quiero saber cuándo mi función crece y cuándo decrece. Entonces para eso, ¿qué había que hacer? Y también para encontrar los mínimos y máximos locales, si es que tiene. Entonces para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar e igualar a 0, ¿bien? Vamos a analizar en realidad los signos de la primera derivada. Entonces, tengo mi función 1 menos seno de x por coseno de x y la derivo. Pero como es una multiplicación, derivada del primero por el segundo sin derivar, derivada del primero por el segundo sin derivar, más y siempre más el primero sin derivar por el segundo derivado. Bien, entonces aquí digo, ahora digo, la derivada de 1 es 0, la derivada del seno es coseno, pero hay un negativo acá adelante, entonces me queda menos coseno por el coseno de afuera. Ese me queda así. Y ahora acá, 1 menos seno, porque es el primero sin derivar, por la derivada del coseno, que es menos seno. ¿Bien?
Entonces acá me va a quedar menos coseno cuadrado, más menos seno por menos seno es seno cuadrado, y menos seno por 1 es menos seno, ¿cierto? Pero hay una salvedad. Este coseno cuadrado yo lo puedo escribir como 1 menos seno cuadrado, ¿se acuerdan? Que 1 es igual a coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. Bien, entonces si tengo un coseno de x, coseno de alfa es igual a 1 menos seno cuadrado de alfa, que es justamente lo que tengo acá, pero con x, ¿bien? Y el negativo que tenía delante. Entonces este término lo pasé para acá. Bien, entonces ahora ¿qué hago? Como tengo un menos, distribuyo hacia adentro y me va a quedar, fíjense, este menos se va a distribuir para adentro, perdón, y me va a salir un coseno de x cuadrado. Entonces este seno de x cuadrado se me va a juntar con este y me va a quedar 2 seno cuadrado de x menos el seno de x que estaba afuera, y este menos pasa para adentro y hace que este 1 sea negativo y me queda acá. Entonces mi primera derivada va a ser igual a 2 seno cuadrado de x menos seno de x menos 1. Pero yo necesito hallar los ceros de mi primera derivada para saber cómo se comportan los intervalos de monotonía. Entonces yo aquí propongo el cambio de variable u es igual al seno de x para que me quede una cuadrática de esta forma y yo poder resolverla. Entonces aquí la resuelvo y me queda que u es igual a 1 y que u2 es igual a menos 1/2. Esto es correcto porque recuerden que u es igual al seno de x, que es igual a 1 y a menos 1/2. Bien, ¿por qué es correcto? Porque estos dos números están entre 1 y menos 1. Perdón, entre menos 1 y 1, ahí. Si acá uno de estos me hubiera dado 7, supongamos, no lo puedo ocupar. Entonces ocupo solamente esta solución. ¿Por qué? Porque como sabemos, la función seno está entre 1 y menos 1, ¿cierto? Y es así, ¿cierto? Entonces yo solamente puedo ocupar cuando evalúo la función seno de x, solo la función seno de x, esa función solamente me tiene que dar valores entre menos 1 y 1. Entonces aquí me dio menos 0,5 y 1. Entonces es correcto, puedo ocupar cualquiera de los dos. Eso es súper importante saberlo. Entonces aquí yo quito mi cambio de variable y digo el seno de x tiene que ser igual a 1, que es este 1 de acá. ¿Y esto cuándo ocurre? Bueno, aquí tengo la función seno y me doy cuenta de que ocurre cuando x es igual a pi medios. Entonces acá lo tengo. Bien. Y ahora me pregunto, ¿el seno de x cuándo es igual a menos 1/2? Y voy y bajo y me doy cuenta de que acá es 1/2. Sigo avanzando y me doy cuenta de que acá de nuevo es 1/2. Entonces, ¿cuál de estos dos puntos me sirve? En realidad me sirven los dos, ¿cierto? Porque los dos están antes de 2pi, que es lo que me está diciendo el enunciado que ocupe. Entonces yo ahora necesito conocer estos dos puntos. ¿Cómo lo hago? Entonces para esto voy a ocupar la función arcoseno. ¿Bien? Que lo único que hace es que si yo tengo el seno de x es igual a menos 1/2, entonces el arcoseno de menos 1/2 es el valor de x. O sea que yo este x lo saco para afuera, pongo este adentro y me da el valor del ángulo. Es lo único que hace la función arcoseno para este nivel. Bien. Entonces, al ocupar arcoseno me doy cuenta de que x es igual a 7/6 de pi. Fíjense, este punto de acá es igual a 7/6 de pi, pero yo necesito saber este otro punto también, po. ¿Y cómo yo lo calculo? Ah, entonces fíjense cómo yo lo hice. Yo sé que hasta pi, fíjense, hasta pi, yo tengo cierto ángulo, ¿cierto? ¿Cuánta es esta diferencia? Porque fíjense, esta diferencia, como estas funciones son simétricas,
yo sé que esta diferencia que hay de acá a acá es la misma que hay de acá a acá. ¿Se dan cuenta? Entonces yo tengo que conocer cuánta es la diferencia entre pi y 7 sextos pi. Entonces yo digo, yo sé que esta diferencia es igual a pi sextos, ¿cierto? Porque fíjense, si yo escribo 6pi sobre, 6pi sobre 6 más pi sobre 6, ¿cuánto es esto? Fíjense que esto de acá es pi, porque 6 sobre 6 es 1. Esto de acá es igual a 7 pi sextos, que es lo que tengo, ¿cierto? Entonces, esta diferencia de acá es igual a pi sextos. Bien. Entonces ahora, para yo conocer cuál es este punto de acá, lo único que tengo que hacer es de 2pi retroceder pi sextos. Entonces ahora, ¿qué digo? 2pi menos pi sextos, porque ahora necesito retroceder. Acá avancé de pi a pi sextos y ahora estoy acá y necesito retroceder pi sextos. Entonces tengo 2pi menos pi sextos, que esto igual va a ser igual a 12pi menos 1, 11 pi sextos. Y ahí tengo mis 2 puntos calculados. Esto se nota, se ve difícil, chiquillos, la primera vez, pero luego ustedes se van a acostumbrar porque se hace muy, muy cotidiana este tipo de cálculo. Igual en el video anterior les dejé algunas como ideas de cómo calcularlo, o unas unas propiedades que siempre se cumplen sobre los ángulos, pero casi siempre es mejor verlo así, de esta forma, de la forma analítica. Entonces, eso fue lo que hice acá, y me di cuenta de que cuando el seno es igual a 7 sextos pi y cuando es igual a 11 pi sexto, mi función derivada se hace igual a 0. Bien, entonces acá tengo que f, la primera derivada de la función, va a ser igual a 0 cuando x tome estos valores, ¿cierto? Entonces yo sé que cuando f' de x es igual a 0, quiere decir que estoy ante un mínimo o un máximo, ¿cierto? Entonces para eso vamos a analizar los intervalos de monotonía. Bien, entonces lo único que hice acá, yo puse mis datitos acá y acá, y puse valores que están entre medio, igual que una tabla de los signos, y verifiqué los signos, pues. Y me doy cuenta que entre 0 y 7 pi sexto la función va a ir bajando. Entonces fíjense que acá yo tenía un punto que me hace mi primera derivada igual a 0, pero luego de que ese punto, o sea, aquí va bajando. Fíjense, aquí mi función original va bajando, acá va subiendo y luego va bajando, ¿cierto? Entonces si 2 veces va bajando, aquí hay un punto silla. Aquí va bajando, va subiendo. Entonces si acá yo me encuentro con 2 signos distintos, quiere decir que acá hay un mínimo. Y si acá va subiendo y luego va bajando, quiere decir que acá hay un máximo. Si hubieran, en un caso hipotético, 2 subiendo, quiere decir que acá va subiendo y luego ese punto sigue subiendo. Entonces acá hay otro punto silla. Entonces, bajo esta idea, nosotros podemos calcular estos intervalos de monotonía y analizar los mínimos y máximos. En este caso van a ser locales porque solamente estamos analizando entre 0 y 2pi, pero igual podrían ser globales, digamos. O sea, en realidad pongan que son máximos nomás. Es que la función es periódica, entonces vamos a tener siempre los mismos puntos, los mismos máximos. Bien, ahora necesitamos analizar los intervalos de concavidad. Para eso vamos a derivar 2 veces la función, pero ya tenemos la primera derivada, pues entonces la vamos a reciclar. Entonces ahora yo digo 2 seno cuadrado de x menos seno de x menos 1. Entonces fíjense
Por regla de la cadena, este pasa para adelante, le resto 1 y me va a quedar 4 seno elevado a 1 de x. Y ahora por la derivada del seno, por la regla de la cadena, la derivada del seno es coseno. Menos la derivada del seno, ¿cuánto es? Coseno menos 1, ¿cierto? O sea, menos la derivada de 1, que es igual a 0. Entonces, nos va a quedar de esta forma la primera derivada. Ahora, necesitamos analizar los signos de f' de la segunda derivada de la función, ¿cierto? Entonces, analizando de la misma forma, vamos a llegar a que, bueno, aquí lo que hice yo fue factorizar por coseno. Fíjense, si factorizo por coseno te queda coseno de 4 seno menos 1. Este es uno que está acá. Entonces, o coseno de x es igual a 0 o 4 seno menos 1 es igual a 0. Entonces analizo el caso 1. ¿Cuándo el coseno de x es igual a 0? Entonces aquí ocupé la función arcoseno. Bueno, cuando yo escribo así, arcocoseno o arcoseno, nos estamos refiriendo a la función arccos y arccsen. Tienen que, una aclaración, arcoseno no es igual a seno a la menos 1 de x. Bien, tienen que tener ojo, porque esto es 1 sobre seno de x. Y esto de acá es la función del arco. Tienen que tener cuidado con eso. Bien, continuamos. Entonces, como vimos anteriormente, x, bueno, el coseno de x es 0 en pi medio y 3 pi medio. Bien, recordemos la función del coseno. Entre 1, menos 1. Aquí tengo pi medios, pi, 3 pi medios. Puta, perdón. 1, menos 1, pi medios, pi, 3 pi medios, y para acá vamos a poner un 2pi. Recordemos la función coseno, parte así, acá es 0 de nuevo y acá vuelve a ser 1. Y fíjense, acá es 0 y acá es 0. Entonces, ¿cuándo el coseno de x hace 0? Cuando x es igual a pi medios y a 3 pi medios, que es justamente lo que tengo anotado acá. Y ahora el caso 2 es cuando 4 seno menos 1 es igual a 0. Entonces ahora despejo el seno de x, me queda que cuando seno es igual a 1/4. Y fíjense, vamos a graficar nuevamente la del seno. Entre 1, menos 1, pi medios, pi, 3 pi medios y 2pi. Y como era esta era así. Ahí. Ya. Entonces, cuando mi función seno es igual a 1/4. Aquí. Vamos a suponer que aquí hay 1/4. Acá. Y sigo. Y acá. ¿Se dan cuenta? O sea, para estos dos valores de x. ¿Cierto? Porque ahora sigo para adelante y no se topa con ningún 1/4, ¿cierto? Entonces tengo que encontrar estos dos valores de x, que son los que me están interesando ahora. ¿Cómo lo hago? Bueno, ocupo la función arcoseno nuevamente y me va a decir que mi primer x va a ser igual en el 0,2526. O sea que bueno, aquí tengo un pi medios, que acá en 0,25 tanto hay un, ¿cómo se llama? Hay un, es mi primer x que me hace 1/4 mi función, ¿cierto? Y fíjense, yo sé que hay otro por acá, y acá hay un pi, ojo. Y fíjense, por lo mismo que hicimos antes, yo sé que hasta acá hay pi, ¿cierto? Recuerden que pi es 3,1416 no sé cuánto. Entonces, yo de acá hasta acá, todo esto de acá, avancé 0,25 y tanto. Y yo sé que como esto es simétrico, yo sé que acá tengo que de pi retroceder 0,25 y tanto, ¿por cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y eso es justamente lo que hago acá. Pi
menos 0,2526 tanto es igual a un cuarto. Y esto es comprobable. Entonces ya tengo mis dos puntos que hacen que mi segunda derivada sea igual a 0. Entonces ahora ya tengo 4 puntos. Tengo los 2 puntos que me hacen 0 el coseno y los 2 puntos que me hacen un cuarto el seno. Entonces, f', o la segunda derivada de x, va a ser igual a 0 cuando x sea igual a este conjunto de datos. Ahora vamos a analizar los signos, donde me va a quedar que, me va a quedar lo siguiente. Y ahora finalmente, lo voy a decir. Entre 0 y 0,2526, tanto, muchos numeritos, va a estar triste. Entre 0,2526 y pi medio, la función va a estar feliz. Entre pi medios y 2,8889 y tanto, la función va a estar triste. Entre 2,8 y tanto y 3 pi medios va a estar feliz. Y después de pi medios hacia adelante, la función vuelve a estar triste. Bien. Ahora, ya finalmente tenemos todo para graficar, pues. Recopilo la información. Aquí lo único que hice de nuevo fue juntar toda la información que recopilamos hasta este punto y grafico. Y finalmente la gráfica se debería ver de esta forma. Yo lo vi en GeoGebra, pero lo vi en GeoGebra en el computador, así que no lo puedo pasar para acá. Pero en sí queda muy parecido a esto. Claramente yo no soy GeoGebra para graficar punto a punto, pero queda de esta forma. Es tarea de ustedes verificar esto. Y otra cosa que es importante al graficar es evaluar el primer punto, f de 0. F de 0 en este caso era 1, acá me equivoqué, parte de acá. Aquí me equivoqué, era así la función. A ver, ¿no puedo eliminar esto? No, es que está grabado de... ¿Cómo se llama? Lo hice en... ¿Cómo se llama? En el computador. Primero sube, ahí. Ya, no pesquen este 1,3, este está malo. A ver, lo voy a intentar arreglar acá. A ver, con lápiz blanco. Ahí, eso. Ahí. Ya, algo así queda. Bien. Porque f de 0 es igual a 1, perdón. Aquí también me equivoqué. Es igual a 1. Ahí. Bueno, ahí ya está solucionado. Este sería el video de hoy. Espero que les guste. Cualquier cosa que tengan dudas,